encontramos aquí en Tijuana Fandango, nos dice el señor que nos vas a presentar. Es el señor Jan Steele de Producciones que nos trae un programa muy excelente para Tijuana Fandangos y su servidor Frankie Sueño. Mr. Jan Steele. Jan, do you can tell something to the people in San Diego? Yes, I've just been learning all about Tijuana Fandango. What are you think in Tijuana Fandango? It looks fantastic. Really, Yeah, really. fantastic. Oh, this is my best friend. My best friend here. Yeah, new PR man. Let me introduce. I speak in Spanish and you speak in English, right? Absolutely. Okay. Ahora les voy a servir como translador a mi propio español. Como me quedé atorado también, yo también. Pregúntale por favor, Frankie, ¿qué es lo que hace él ahora? Jan Steele, what do you actually do now at this time as a promoter? Well, most of the time I'm working with some fairly well-known artists. Frankie is one of them here. We want to take Frankie all the way to Japan to sing Sukiyaki. Normalmente trabajo con personas de muchos artistas de alta calidad. De hecho, estoy aquí con uno de ellos que es su servidor Frankie Sueño. Estamos planeando el siguiente viaje para llevar a Frankie a Japón. A Japón. Oye, Frankie Sueño, Frankie y los Soñadores, para mí es un gran honor tenerte nuevamente ante las cámaras de Tijuana Fandango. Dime una cosa, Frankie, ¿cómo lo conociste a él? El señor Jan Steele, I met him long time ago, lo conocí hace tiempo atrás bajo las promociones que él hace con tanto como los Diana Ross and the Supreme, los TEMTATIONS, los Four Tops y etcétera. Lo que es un grupo de Motown, lo conocí porque mis 90 canciones que yo canto son canciones de los 70s, 80s, 90s. Por lo tanto, Jan Steele es donde él representa sus programas. Jan, dime una cosa, Jan, ¿qué se necesita para ser un productor de tu nivel? What does it need to have a productor like you level? As a conductor, as in? As a promoter as well. As a promoter, obviously I'm obviously get involved with lots of different interesting artists, and that depends on what part of the world we're in, depending on who they are. I first met Frankie. He had a very interesting idea with the song Sukiyaki. Ironically, I'd also been involved with one of the artists that recorded it in the past, and I thought it was a very interesting idea to do that in Spanish. He tenido un círculo de personas trabajando en el pasado. De hecho, cuando conocí a Frankie, me presentó la canción Sukiyaki, su servidor, y en el tiempo anterior yo había grabado la canción Sukiyaki con otro artista parecido, y es por eso que quiero seguir con el programa de esta canción. Dime una cosa, Frankie, ¿le puedes preguntar por favor qué ha pasado con la Supremes? Yes, can you please ask him, Frankie, what has happened with Supremes? Well, the Supremes, as they were in the 60s, are a very famous three-girl group, originally from the Motown stable of artists. Had some fantastic hit songs and a phenomenal career. In fact, they were really one of the first female groups to cross over to a predominantly white audience, right across the board to all kinds of audiences all over the world. And that music's lived on today. We're here now over 50 years later, and those songs still are around today. I've been involved with a group called the Sounds of the Supremes that delivers all of those great hits live in concert, led by Karen Ragland, who worked with Mary back in the 70s, Mary Wilson back in the 70s. Fantastic live show which we want to bring all over the world, particularly down to Mexico. We'd like to come and perform there. Wow, alrededor del mundo ha estado. ¿Qué es lo que nos dice para nuestros? El programa de los Diana y los Supremes fue hecho en los 70 cuando fue un grupo de personas, mujeres, que estuvieron trabajando a un nivel blanco, cuando siendo tres morenas. De ahí se subió adelante. Después del transcurso de los años en los 70, él volvió a hacer un programa también que se llama Los Sonidos de las Supremas, en donde canta a su señora esposa, y en ese momento está produciéndolo alrededor del mundo, y que probablemente muy pronto lo traigan para Tijuana con todos ustedes en la Ciudad de México. Sabemos una de las cosas más importantes. We know some of the most important things right now. Que tú has llevado la música binacional alrededor del mundo, ¿no es eso?
we find out that you have traveled around the world and taken this type of music throughout the world. Yes, it's a happy accident. I grew up listening to the Beatles as a kid in Australia and then moved to England and found myself doing a tour with Mary Wilson Supremes in the late 80s. At that time Mary was looking at moving on to a solo career, and one of the people involved with that tour suggested that perhaps 3 of the girls could continue with a group singing all the hits of the Supremes. Well, that was over 20 years ago. We've been to 60 or more countries around the world. It's a great tribute to the strength of the music, and obviously it's always a great thing to have 3 pretty girls singing songs everybody knows. So it's been a very successful situation. Pero afortunadamente he sido una persona que me ha interesado mucho la música porque yo crecí con los Beatles. En el tiempo de los 80s o 90s conocí a Mary Williams, que ella tenía el sonido exactamente de las Supremas, que ella quiso ser completamente un solo de las Supremas, y cuando hizo el programa las Supremas se volvieron a juntar 3 damas haciendo los sonidos de las Supremas, que se ha podido llevar alrededor de un nivel internacional mundialmente. Verás, lo que nos interesa mucho en Tijuana Fandango Binacional San Diego es tú pudieras participar en un proyecto para Tijuana Fandango con la Supremes. We are very interested at Tijuana Fandango to find out if we can do some kind of show in San Diego with the Supremes. Yes, we're looking forward to trying to do a show as soon as possible in San Diego. In fact, it's not a city in America that the group have performed in very often, so we really would like to come down and do a great show with Tijuana Fandango. Estamos esperando la oportunidad para ir a hacer un show en Tijuana Fandango. De hecho, muy pronto, muy cerca de la fecha para hacer un show aquí, y estamos esperando para trabajar con Tijuana Fandango en el show de San Diego. ¿Te gustaría trabajar también en Noche de Éxitos? Would you like to work as well in Night of Éxitos? Of course, that would be a wonderful opportunity to come and perform a television show in Tijuana that crosses over to a lot of the rest of Mexico and in that area of the world. The group that I'm working with has never been down there before, so it would be the first time. Definitivamente estoy buscando la forma de conectarme. Claro que me gustaría trabajar por Noches de Éxitos. Lógico, no hemos ido todavía para allá, y el grupo que está trabajando conmigo no hemos cruzado la línea para llegar a trabajar en los medios del mundo, pero nos interesaría mucho trabajar en ese lado de la frontera. Entonces, ¿trabajarías también con Rompiendo Fronteras? You will also work with the Rompiendo Fronteras? Yes, of course. We'd love to work with them. Adriana Molina. ¿Me presentas a Rompiendo Fronteras, que está aquí con Frankie también? Absolutely. Damas y caballeros, quiero presentarles a Adriana Molina de Rompiendo Fronteras. Un aplauso para Adriana. Un aplauso para ella. ¿Cómo estás, bonita? Gracias. Hola. ¿Cómo estás, Adriana? Muy bien, muy buenas tardes. ¿Estás gracias. emocionada aquí con estas grandes personalidades que nos honran con esta gran presencia escénica, como la Supremes, como agrupaciones, como los... ok. Pregúntale por favor también a nombre de mi amiga. Hazle alguna pregunta. Bueno, para nosotros es importante. Nosotros somos una agencia de publicidad que llevamos 10 años en el medio. Y encontrar en Links Management, a través del proyecto de Rompiendo Fronteras, talentos como ustedes es importante. Gracias. Lo que a mí me encantaría saber es cuál es el trabajo, que nos platiquen ambos un poquito de cuál es el trabajo que tienen que hacer para llevar, porque mucha gente no conocemos el trabajo que hacen para llevar estos materiales tan buenos hasta el público. Well, that's a big mouthful, but let me tell you something. The project that she's asking is, how long and what would it take to have a project done like this, especially with such a great artist as you are, and preparing something big as this? Please, each one of you, let me know what it takes to carry on a program as big as the one you guys prepare every showtime. It takes quite a lot of work to put all the pieces together, depending on where the group is working or where it's not. You know, we're doing something in Bangor, Maine, which is essentially in America. However, that we have to arrive the day before.
There's a brass section involved, which is some local musicians, so we did need to do rehearsals for that up front, and some of that is going to be recorded for television. So, you know, it takes quite a lot of work to piece that together. It'll be 3 or 4 days of our time just to put together that 60 or 90 minutes on stage together, so it all works out properly. Yo te quiero preguntar, Pero rapidísimo, para ti, ¿cuál es la experiencia? Yo lo sé como agencia de publicidad, pero a veces la gente no los ve a ustedes en un escenario cantando y no sabe, Joel, todo para cantar, como dicen, 60 minutos en un escenario, es que trabajaron muchos meses, ¿no? Entonces, ¿cuál ha sido tu El entrenamiento trabajo? es extensamente delicado. El talento de la música, el hecho de llevar el programa a tiempo y en nota, es una cosa muy estresada, muy cansada, muchas desvelas y mucho esfuerzo durante el ejercicio, durante el tiempo de la luz, y más difícil es la gente que se está viendo y dejan de estar bailando para acercarse a ti, la adrenalina que te llega y tener que estar dándoles la canción exactamente en nota y en tiempo a cada uno de ellos. Eso es lo que se lleva un programa completo, que se llena no nomás vendiendo la canción, brindiendo la música o brindiendo la imagen, sino llevando el programa adelante para que la gente no le va a venir mañana. Claro. Sí, yo te quiero preguntar directamente, ¿tienes algún problema por hacer una presentación así? Do you have some problem to do this kind of project in DJ? I think it's not a problem to do it. Obviously, when we go to do things, everyone says, well, you know, are we getting paid? What happens? But many times when you go into a country where we haven't been for the first time, it's interesting to put the group on television, to get the exposure, to try to develop a market that otherwise people might not know about you in, and also an area of the world that's changed a lot over the last 20, 30 years. And today we have a much more culturally aware person in most countries who gets to look at the internet or has a telephone, and so we're in a much more multicultural, much more aware world, especially the younger generation who have grown up knowing lots about all of the rest of the world, not just their little area of the world. So we're in a different world today that we were when I was growing up, me being in my late 50s, so, you know, it was a long way from Australia to England to California, now to Tijuana Fandango. Tijuana. Absolutely, yes. Tijuana Fandango. El proyecto que tenemos que llevar para llevar un show de esta calidad en este tiempo, que mucha gente se preocupa, estando en otro país extraño, nos van a pagar, vamos a llegar a tiempo, no va a haber ningún problema, ningún atraso. Todo esto se preocupa uno a llevar un show afuera del país que nunca hemos trabajado, y por primera vez vamos a estar afuera del país haciendo un show de una calidad al nivel norteamericano en un país extranjero que es México, y presentándoselos simplemente tal y como es Tijuana Fandango. Bueno, pues por nuestra parte ha sido un placer, y ¿algún grupo que recuerdes tú que pudiera estar también en nuestras agrupaciones? So it has been a pleasure for me, but then again, do you have a group that you can remember from the top of your head? What could be in a program as well? in the program. Typically, you're talking about the songs of No, the group? a group as well. The group as well? What would you think you can bring down to Tijuana Fandango? Well, obviously a lot of the artists I've been involved with have a relationship either in the past or with some of the later day singers in some of the different Motown groups. I also have involvement with some of the rock and roll groups, mainly traditional entertainment that people have known over many years. And I hope we can bring that along, and with a little bit of a Spanish flavour where we may record one or two songs with Spanish language.